O vello mundo morre, o novo mundo tarda en aparecer. Nese interregno xorden os monstros, e xusto aí estamos nós. Benvidas á Xanela, un medio audiovisual democrático e colectivo orientado á promoción de contido social, político e cultural. Ola a todas e benvidas a un novo programa de podcast da Xanela. Hoxe temos o prazer de entrevistar a Juancho López de Uralde, histórico activista do ecoloxismo en España e deputado dende 2016. Falamos con el do percorrido do ecoloxismo español dende os seus inicios e da súa relación con outros movementos sociais, pero tamén de propostas políticas e da actualidade, tan marcada pola pandemia do coronavirus. Grazas por escoitarnos. Bueno, Juancho, en primeiro lugar, agradecerte a túa participación neste novo espazo, o noso segundo podcast, así que moitísimas grazas por brindarnos un pouco do teu tempo nesta situación tan excepcional e tan complicada que estamos a vivir. Hola a todas, pues nada, voy a responder a las preguntas aquí desde la cuarentena casera en la que estoy, como espero que estéis todos, hasta dentro de muy poco, porque a ver si pronto vencemos al virus. Comencemos esta entrevista hablando del movimiento ecologista en España. Está presente desde los años 80 y en esta década tú comienzas a implicarte en él. En 1986 eres elegido como secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental y un año después, en 1987, ingresas en Greenpeace. ¿Cómo eran estos comienzos y qué valoración haces de la evolución del ecologismo en el panorama político español desde entonces? Han pasado ya nada menos que 40 años desde que comenzaba a militar en el movimiento ecologista y lógicamente pues aquel era un tiempo muy diferente en el cual el ecologismo empezaba a nacer, no había ni mucho menos la conciencia ambiental que hay ahora, al menos en España, que estaba entonces más preocupada por la transición política que por la ecología o por el ecologismo, ¿no? Bueno, eran tiempos muy diferentes, donde también éramos pioneros en muchas de las cosas que hacíamos y desde luego en ese sentido pues también muy interesantes, ¿no? El remar a contracorriente en la sociedad hasta conseguir que, bueno, pues que se reconociera la importancia de estas cuestiones. Uno de los aspectos interesantes del movimiento ecologista es su vinculación con otros movimientos sociales, como es el caso del feminismo. ¿Crees que esta relación se produce desde el principio, pues, de la conformación de los partidos ecologistas? ¿Y crees que ha tenido la mujer mejor acogida en el ecologismo que en otros partidos, en un momento en el que su protagonismo en política era ínfimo con respecto al hombre? El ecologismo político siempre se ha considerado feminista. De hecho, por ejemplo, los verdes siempre han tenido un portavoz hombre y una portavoz mujer, es decir, dos portavocías o coportavocías, y siempre pues las reglas de igualdad en las listas, en los puestos, pues han sido un tema prioritario para nosotros desde hace muchos años, ¿no? Creo que en ese sentido el ecologismo ha sido pionero también en el feminismo. Una de las reivindicaciones del movimiento ecologista que en los últimos años está tomando fuerza de nuevo, pero que es algo de lo que la comunidad científica viene advirtiendo desde la década de los 70 y que teóricas ecofeministas como Vandana Shiva o Yayo Herrero han estudiado, es la necesidad de disminuir la producción para que ésta no supere la capacidad de carga del planeta. Como decíamos, en los últimos años las posturas decrecentistas comienzan a abrirse paso cada vez más en los debates dentro del ecologismo. ¿Qué medidas concretas consideras que se pueden aplicar en clave decrecentista y cómo tendría que plantearse desde las instancias políticas estatales la aplicación de estas medidas? Obviamente en coordinación con las estructuras supranacionales como la propia Unión Europea y al mismo tiempo a nivel tanto autonómico como municipal. Precisamente hoy mismo he escrito sobre cuáles deben ser las medidas de futuro tras la crisis del coronavirus, ¿no?
que tiene que ver mucho con esta pregunta tercera que me hacéis. Os voy a pasar el artículo por escrito porque creo que de alguna manera da respuesta hacia dónde creo yo que debe ir la evolución de las instituciones y de la política en este instante. Algo de lo que, por desgracia, no dejamos de hablar ni de escuchar en los medios de comunicación es el coronavirus, este virus al que nos enfrentamos, que parece ser que ha podido ser transmitido desde un murciélago al ser humano. Al parecer es común que muchas enfermedades infecciosas se contagien de animales a personas, como los mosquitos portadores de Zika y del dengue o la fiebre de Lassa. Esto ya lo hemos vivido anteriormente y actualmente lo estamos sufriendo. Además, es posible que se liberen virus desconocidos subyacentes en el permafrost, esa capa del suelo congelada que corre cada vez más riesgo de dejar de estarlo y que se encuentra en la estepa siberiana. ¿Cómo se relaciona todo esto con el cambio climático? Hay un consenso científico muy grande en que la degradación ecológica, la degradación de ecosistemas y en concreto de algunos ecosistemas como los bosques tropicales están muy relacionados con el salto de determinadas enfermedades de animales al ser humano, ¿no? Así fue con el virus del SIDA, por ejemplo, cuyo origen está en los primates, con el virus del SARS, con el que se relaciona con los murciélagos, o con este COVID-19, ¿no? Esto es lo que hace es que realmente la lucha por la preservación de la biodiversidad sea ya no solo una lucha ecologista, sino también una lucha por la salud pública, porque si seguimos degradando los ecosistemas, cada vez van a aparecer más pandemias como la que estamos viviendo. En el barómetro de noviembre de 2018 del CIS, un 83,4% de los encuestados dicen creer que hay un cambio climático. Sin embargo, a la hora de votar, partidos que distan de adoptar medidas consecuentes con lo que exige el contexto de emergencia climática siguen teniendo un gran apoyo. Además, cuando se les pregunta a los encuestados por cuál es el partido que más se está haciendo por ocuparse del cambio climático, solo un 1% escogía ECU, partido que en aquel momento representabas. ¿A qué se debe que no se escojan opciones ecologistas? Unidas Podemos asumió con gran valentía la mayor parte de los planteamientos ecologistas cuando hicimos la coalición con Unidas Podemos, y yo creo que en este momento la percepción global, y creo que es una percepción certera, es que la opción ecologista más valiente es Unidas Podemos, ¿no? Y además con más capacidad de cambio, puesto que ahora incluso estamos en el gobierno y en los gobiernos de algunas comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que de alguna manera en este momento, sobre todo a partir del 15M, ha habido una apuesta en el espacio, en lo que se llama el espacio del cambio, un espacio a la izquierda del Partido Socialista por la confluencia, y esa confluencia es Unidas Podemos, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que en este momento hay la mayor capacidad de acción ecologista, y creo que así se está demostrando. Además, algo más de un 60% de ese 83,4% que cree que hay un cambio climático, cree que se puede parar y dar marcha atrás. Pero, sin embargo, hay un 40% que cree que estamos ante una situación irreversible. ¿Qué les dirías precisamente a estos últimos? ¿Cómo se debe comunicar desde el movimiento ecologista? ¿Es posible que el uso del discurso más catastrofista por parte del movimiento ecologista tenga algo que ver con que ese 40% considere que estamos en una situación en la que no hay vuelta atrás? Efectivamente, en gran medida el cambio climático que ya estamos viviendo es irreversible. Otra cosa es que se siga agravando y que la situación empeore, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia de la irreversibilidad no es negativa. Lo que es necesario es que la acompañe una conciencia de la necesidad de cambio, de la necesidad de dar marcha atrás en las acciones que están llevando o que están causando este cambio climático, ¿no? Creo que la comunicación del cambio climático es un tema sobre el que se ha reflexionado mucho, se ha hablado mucho, pero creo que la actual pandemia del coronavirus lo que nos está demostrando es que la acción es posible, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de ponerla en marcha, ¿no? Porque realmente esto nos ha demostrado lo que es actuar ante una emergencia, y sin embargo frente al cambio climático no estamos actuando con emergencia, estamos actuando desgraciadamente con una enorme pasividad, y eso lo único que va a hacer es que la situación se vaya degradando cada vez más.
Por otro lado, en lo que respecta a ese 60% que sí considera que se puede parar y dar marcha atrás, ¿crees que ese porcentaje de personas que, bueno, parecen más esperanzadas, conoce realmente cuáles son los cambios necesarios y lo que implica dar marcha atrás? Es decir, ¿somos realmente consecuentes con lo que necesita el planeta? Hay una enorme conciencia sobre el cambio climático y un enorme conocimiento. Sobre el cambio climático no se puede decir que no supiéramos lo que se nos viene encima, porque la comunidad científica nos lo lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que en este caso no hay excusas para no actuar. Yo creo que sabemos lo que hay que hacer y la mayor parte de la opinión pública también lo sabe, ¿no? Otra cosa es que no haya voluntad política para ponerlo en marcha, sobre todo por parte de grandes potencias que además están demostrando en este momento su torpeza, ¿no? Estoy pensando en personajes como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Bolsonaro, presidente de Brasil, gente que están demostrando una absoluta indolencia intelectual que realmente está poniendo en riesgo nuestro planeta. También en clave política, uno de los problemas a los que se enfrenta el movimiento ecologista es el riesgo de que otros partidos adopten este discurso, como puede ser el caso de Marine Le Pen en Francia. ¿Qué se puede hacer desde el movimiento ecologista para combatir esta apropiación? Pienso que el mensaje ecologista fundamentalmente ha sido asumido desde hace mucho tiempo por la izquierda, ¿no? Desde luego en España la extrema derecha ni está ni se le espera, de hecho es negacionista del cambio climático y no parece tener el más mínimo interés en el mensaje ecologista. Al contrario, encuentran su nicho de voto en colectivos como los cazadores, los taurinos, etcétera, gente muy alejada de los planteamientos ecologistas, ¿no? Por lo tanto, en España yo no veo el riesgo de esa apropiación. Creo que la bandera ecologista es una bandera que ha sido defendida de forma efectiva desde la izquierda y lo va a seguir siendo. Con la irrupción de movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion, asistimos a un 2019 de gran cobertura para las demandas ecologistas, coincidiendo este auge además con la celebración a finales de año de la 25ª Conferencia de las Partes en Madrid. Sin embargo, todo este esfuerzo parece seguir resultando insuficiente. ¿Por qué en este contexto seguimos perdiendo la batalla contra el cambio climático? ¿Qué espacios político-culturales identificas como fundamentales a la hora de luchar por la hegemonía cultural en este país en lo referido a la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo y nuestros hábitos de consumo? De las cosas más interesantes que han ocurrido en los últimos años en el movimiento ecologista ha sido la irrupción de Fridays for Future. Yo creo que este movimiento de jóvenes en defensa del clima ha revolucionado la lucha contra el cambio climático y espero sinceramente que este movimiento se fortalezca y se mantenga, ¿no? Creo que ha sido lo que ha levantado con más fuerza las movilizaciones. De hecho, en los últimos meses hemos vivido movilizaciones que no se habían vivido nunca hasta ahora y yo espero que ese movimiento, como digo, se fortalezca y continúe, ¿no? Bueno, ya para terminar esta entrevista, a nivel institucional, en febrero, antes de que llegásemos a esta situación tan excepcional, desde Unidas Podemos se hablaba de la posibilidad de tener un nuevo partido verde antes del verano. Eres uno de los principales promotores. ¿Por qué ves necesario un nuevo partido verde y por qué precisamente dentro del espacio del cambio? Creo necesario que en el espacio del cambio haya un partido con identidad verde porque me parece imprescindible que se sigan defendiendo esos planteamientos desde un espacio autónomo pero asociado al conjunto del espacio del cambio, ¿no? Considero que, bueno, así lo manifesté públicamente, que la salida de Equo fue un error grave porque el espacio del cambio es el que en este momento está representando pues los valores de lucha que se pusieron en pie tras el 15M, sumados a las luchas tradicionales de la izquierda, como puede ser el feminismo, el ecologismo y la lucha por la igualdad, ¿no? Entonces, creo que ese es el espacio en el que el ecologismo tiene que estar, pero al mismo tiempo teniendo una autonomía suficiente para poder avanzar en sus propios discursos y en sus propios planteamientos. Es decir, se trata de la unidad en la diversidad y eso es el planteamiento que creo que tenemos que tener, ¿no? De ahí que yo siempre defendiera pues que Equo debía estar en el espacio del cambio y bueno, pues a falta de Equo pues creo que es imprescindible
la creación de un nuevo sujeto político verde. Bueno, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu tiempo y mucho ánimo con esta situación de confinamiento. Un saludo. Venga, un saludo, espero que os sea útil y hasta siempre.